¿Y si te dijera que, en exactamente 129 días, toda la arquitectura del dólar estadounidense podría ser reescrita con una sola firma? Mientras estamos aquí, una cuenta regresiva silenciosa avanza hacia el 15 de mayo, el día en que las llaves de la Reserva Federal cambian de manos y la bomba de deuda impagable de 39 billones de dólares finalmente alcanza su mecha. La pregunta no es si el sistema se reinicia, sino quién activará la revaluación del oro que cambiará el dinero para siempre. Este es el momento en que lo abstracto se vuelve absoluto. En este mismo segundo, la deuda nacional de Estados Unidos está superando los 38,4 billones de dólares, expandiéndose a un ritmo asombroso de 4,25 millones de dólares cada minuto. Estamos presenciando una aceleración fiscal que ningún aumento de impuestos puede detener y ningún recorte presupuestario puede curar. Lo que está en juego ya no es tu cuenta de ahorros. Es la definición misma de valor en un mundo donde el libro mayor está roto. El segundo mandato de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal expira el 15 de mayo de 2026, marcando el final de una era de declive administrado. Detrás de las puertas cerradas del ala oeste, se está finalizando una lista corta. Ya sea la agresión pro-crecimiento de Kevin Hassett o la reforma estructural de línea dura de Kevin Warsh, el mandato para el próximo presidente es tácito pero innegable. Deben resolver lo impagable. La matemática es brutal. Los pagos de intereses de esta deuda ya han superado oficialmente todo el presupuesto nacional de defensa, devorando más de 1,1 billones de dólares al año solo para mantener las luces encendidas. Esta es la trampa de política fiscal que ha atrapado a todos los imperios antes que nosotros. Pero hay una salida oculta, un fantasma legal sentado en las bóvedas del tesoro. Mientras observas cómo el precio del oro ronda los miles, el gobierno todavía contabiliza sus 261 millones de onzas de oro a un valor legal de solo 422 dólares por onza. Esta entrada contable de 11.000 millones de dólares es la mayor ficción contable de la historia humana. Simplemente cambiando ese número para que coincida con la realidad, el nuevo presidente de la Fed podría conjurar billones de dólares de la nada para borrar el tablero. Estamos al borde de una transición que redefinirá la deuda soberana para siempre. La transición ya ha comenzado. Y en este video expondremos la señal que prueba que el reinicio es inevitable. Para entender por qué el 15 de mayo es la fecha límite definitiva, tenemos que mirar al fantasma en la máquina. Un número tan absurdo que parece un error tipográfico en el libro mayor federal. Mientras ves en los mercados que el oro cotiza en máximos históricos, superando los 4.500 dólares por onza a principios de 2026, el Tesoro de Estados Unidos está legalmente obligado a mentirse a sí mismo. Según la Ley de Modificación del Valor Par de 1973, las 261,5 millones de onzas de oro almacenadas en Fort Knox, West Point y la Reserva Federal de Nueva York están valoradas exactamente en 42 dólares con 2/9 por onza, troy fina. No es solo una estadística obsoleta, es el valor fantasma de 42,22 dólares que mantiene a todo el sistema monetario global suspendido sobre un vacío. Piensa en ello como una enorme batería invisible. En el propio balance de la Reserva Federal hay una entrada llamada cuenta de certificados de oro, actualmente valorada en aproximadamente 11.000 millones de dólares. Estos certificados fueron emitidos por el Tesoro a la Fed hace décadas como recibo por el metal físico. Pero como están anclados al precio legal de 1973, representan menos del 1% del verdadero poder de mercado del oro.
A los precios actuales, ese mismo tesoro en realidad vale más de 1,17 billones de dólares. Esta discrepancia de 1 billón es el fantasma contable que heredará el nuevo presidente de la Fed. Una laguna legal que ha estado dormida durante 53 años, esperando una crisis lo suficientemente grande como para justificar su despertar. Esto no es un cuento de hadas. Es una realidad estructural. Cuando el Acuerdo Tesoro-Reserva Federal de 1951 estableció la independencia del Banco Central, no despojó al Tesoro de su opción final de romper el vidrio, simplemente modificando el precio legal, algo que no ocurre desde la era Nixon. El gobierno podría revalorizar instantáneamente sus activos, creando un enorme superávit de capital sin gravar a un solo ciudadano ni imprimir un solo billete nuevo. El conflicto surge de la magnitud de la mentira. Se nos dice que el dólar no está respaldado por nada. Sin embargo, el Tesoro posee la mayor reserva de oro del mundo, contabilizada meticulosamente a un precio de un mundo que ya no existe. Esta brecha entre la ley y el mercado es la mecha. Y a medida que avanzamos hacia la transición, el fantasma de 1934 empieza a agitarse en los pasillos de mármol de Washington. Para ver el futuro, debemos mirar al 30 de enero de 1934, el día en que Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Reserva de Oro y modernizó el concepto de alquimia financiera. Antes de ese momento, durante más de un siglo, el dólar estuvo anclado al oro a un precio fijo de 20,67 dólares por onza. Pero la Gran Depresión había aplastado a la nación bajo una montaña de deuda deflacionaria. El gobierno necesitaba una salida que no implicara impuestos tradicionales. La solución de Roosevelt fue tan despiadada como brillante. No solo cambió el precio, confiscó el colateral. Bajo la Orden Ejecutiva 6502, meses antes, los ciudadanos estadounidenses fueron obligados a entregar su oro a la Reserva Federal a cambio de papel moneda. Luego, con un solo trazo de su pluma, el 31 de enero, Roosevelt revaluó ese oro a 35 dólares por onza. El aumento nocturno del 69% fue más que un número. Fue un truco mágico de 2.800 millones de dólares de ganancia para el Tesoro. Al revaluar el oro que acababan de confiscar, crearon instantáneamente suficiente capital para financiar el New Deal y estabilizar el sistema bancario. Este golpe histórico también dio origen al Fondo de Estabilización Cambiaria, un fondo oscuro de 2.000 millones de dólares que el secretario del Tesoro podía usar para manipular el valor del dólar sin permiso de la Reserva Federal ni del Congreso. Este es el plano secreto que hoy yace en los escritorios del equipo de transición de 2026. Los paralelos son inquietantes. Al igual que en 1934, el Tesoro moderno se asfixia bajo obligaciones impagables que no pueden saldarse con los ingresos fiscales actuales. La ley de 1934 demostró que el gobierno tiene poder pleno para anular cláusulas de oro y redefinir el valor de su propia moneda para salvar al Estado de la quiebra. Estamos viendo una repetición de la historia en la que una crisis de deuda soberana se resuelve revaluando el único activo que el gobierno posee en abundancia, pero que valora a una fracción de su verdadero valor. Cuando el nuevo presidente de la Reserva Federal jure el cargo el 15 de mayo, no buscará nuevas teorías económicas. Estará desempolvando el manual de Roosevelt para convertir una entrada contable de 11.000 millones en un salvavidas de varios billones de dólares. La realidad de nuestra situación actual se entiende mejor con un punto de cruce que ocurrió a finales de 2024 y se consolidó durante 2025. Por primera vez en la historia de la República,
El gobierno de Estados Unidos gasta más en intereses para servir su pasado que en su ejército para proteger su futuro. En los primeros meses del año fiscal 2026, los pagos netos de intereses alcanzaron una tasa anualizada de 1,1 billones de dólares, superando todo el presupuesto de defensa nacional. Cada tanque, cada portaaviones y cada soldado ahora cuesta menos que el tic silencioso del reloj de la deuda. Esta es la trampa de intereses impagables, un horizonte de eventos matemático del que ninguna economía moderna ha regresado sin una reestructuración radical. El propio informe financiero del Tesoro, específicamente en la famosa página 12, admitió que la política fiscal actual es insostenible. Es una forma educada de decir que el libro mayor está roto más allá de toda reparación. Ya no pedimos prestado para construir. Ahora pedimos prestado solo para pagar los intereses de lo que ya pedimos. Esta es la definición misma de una espiral de deuda. A este ritmo, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que los intereses se convertirán en el mayor gasto federal antes de que termine la década, consumiendo casi el 20% de todos los ingresos fiscales. El conflicto no es solo de números, es de supervivencia del Estado. Cuando la deuda soberana alcanza este nivel de impagabilidad, las opciones se reducen a dos: un incumplimiento catastrófico que destruiría el sistema financiero global, o un reinicio controlado del valor de la moneda. Por eso la transición del 15 de mayo es tan crítica. El marco actual de la Reserva Federal nunca fue diseñado para gestionar una carga de 39 billones de dólares. El sistema se está quedando sin aire. Y mientras los pagos de intereses siguen creciendo a razón de 4,25 millones por minuto, los llamados a una revaluación del oro están pasando de los márgenes de la conspiración al núcleo interno del Tesoro. Ellos saben que las matemáticas no funcionan. Saben que los intereses son un parásito que finalmente matará al huésped. Y saben que la única forma de matar al parásito sin matar al huésped es cambiar el valor de la sangre. A medida que descendemos más en esta transición, el foco se estrecha sobre una lista seleccionada a mano de 5 individuos que actualmente sostienen el destino de la economía global en sus manos. Esto no es simplemente un cambio de personal. Es la selección del próximo arquitecto de un sistema en crisis. Evaluados por el propio secretario del Tesoro Scott Bessent, un ex administrador de fondos de cobertura que entiende el poder visceral del sentimiento del mercado. La lista se ha reducido a 2 principales favoritos, conocidos en los pasillos del poder como los 2 Kevin. De un lado está Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, y un leal incondicional. Hassett es visto como el candidato del cambio de régimen, un economista que ha criticado abiertamente a la Fed por actuar demasiado lento y que podría ser el más dispuesto a aceptar una devaluación radical del dólar para acomodar la agenda pro crecimiento del presidente. Del otro lado está Kevin Warsh, el exgobernador de la Fed, que se convirtió en la persona más joven en ocupar ese cargo. Warsh es el candidato de Wall Street, respaldado por titanes como Jamie Dimon, mientras Hassett representa el potencial de una fusión política entre la Fed y la Casa Blanca. Warsh ha sido un defensor del monetarismo pragmático y de un nuevo acuerdo entre el Tesoro y el Banco Central. Curiosamente, a principios de enero de 2026, los mercados de predicción mostraron un aumento repentino en las probabilidades de Warsh, pasando de apenas el 12% a más del 38% en cuestión de semanas.
La tensión entre estos dos es la señal definitiva. Uno podría optar por romper el dólar para inflar la deuda soberana, mientras que el otro podría intentar salvar el dólar reduciendo agresivamente el enorme balance de la Fed. Un movimiento que enviaría ondas de choque a cada ira de oro y portafolio de acciones existentes. Completando la lista corta están Christopher Waller y Michelle Bowman, las opciones institucionalistas que representan continuidad, y Rick Rieder, el ejecutivo de BlackRock que entiende la fontanería del mercado de bonos mejor que casi cualquier persona viva. Pero no te equivoques. La elección no es solo sobre tasas de interés. Es sobre si el próximo presidente será un guardián del viejo orden o el verdugo que finalmente active la revaluación. Scott Bessent ya ha declarado que quiere movilizar el lado de los activos del balance de la nación, ya sean arrendamientos de energía o las 8.133 toneladas de oro en las bóvedas. El hombre que jure el cargo el 15 de mayo será quien decida. Antes de que pueda ocurrir cualquier revaluación, debe responderse una pregunta inquietante. ¿El oro realmente está allí? Durante más de 65 años, el contenido del depósito de lingotes de Estados Unidos en Fort Knox ha sido tratado más como una reliquia religiosa que como un activo financiero, venerado, pero nunca verdaderamente visto. La última vez que se realizó una contabilidad pública significativa fue durante la administración Eisenhower en 1953. Desde entonces se nos ha pedido que aceptemos la palabra del gobierno, pero a medida que el reloj de la deuda de 39 billones continúa su marcha implacable, la confianza ya no es una política fiscal viable. Por eso 2025 se convirtió en el año del gran impulso por una auditoría. El 6 de junio de 2025, el congresista Thomas Massie presentó el proyecto HR 3795, la Ley de Transparencia de la Reserva de Oro. No era solo otro trámite burocrático, era un ariete legislativo. El proyecto exigía un ensayo físico independiente y un inventario de cada onza de oro almacenada en profundidad. Buscaba exponer la verdad detrás de las 8.133 toneladas que el Tesoro afirma poseer antes del 19 de noviembre de 2025. El senador Mike Lee hizo lo propio en el Senado con el proyecto S-3218, aumentando la presión. Estas leyes no solo pedían contar lingotes, exigían una contabilidad completa de cada swap, arrendamiento y gravamen que involucrara nuestro oro durante los últimos 50 años. Esta es la auditoría secreta que el establishment teme, porque podría revelar que nuestro tesoro nacional ya ha sido comprometido con bancos internacionales o atrapado en complejas trampas de derivados. El misterio se profundizó cuando figuras como Elon Musk ofrecieron transmitir en vivo un recorrido por las bóvedas, solo para encontrarse con un muro de silencio. Los críticos argumentan que gran parte del oro en Fort Knox es metal fundido de monedas, barras impuras del 90%, que quedaron de la confiscación de 1934 y que ni siquiera cumplirían los estándares modernos de entrega Good Delivery sin una costosa refinación. Si la auditoría revela que el oro falta, está arrendado o es físicamente inutilizable en su estado actual, el reinicio del 15 de mayo se convierte en una necesidad de supervivencia en lugar de una opción de crecimiento. Estamos presenciando una batalla por la transparencia que podría demostrar que la base última del dólar está construida sobre una bóveda vacía. La cuenta regresiva hacia el 15 de mayo no trata solo de un nuevo nombre en una puerta. Trata de si queda algo dentro de la caja fuerte. El camino hacia el 15 de mayo está pavimentado con una certeza matemática que permanece invisible para el observador casual.
el milagro de capital de 2,6 billones de dólares. Para comprender la magnitud de la oportunidad que espera al nuevo presidente de la Fed, debemos mirar la realidad mark-to-market del balance de Estados Unidos. A principios de enero de 2026, con el oro superando los $4.500 por onza, la brecha entre el valor contable del tesoro y la realidad se ha convertido en un cañón. La fórmula es engañosamente simple. Toma las 261,5 millones de onzas de oro que posee el gobierno, resta el arcaico precio legal de $42,22 y multiplícalo por un nuevo precio de reinicio, quizás $10.000 por onza, una cifra que los estrategas macroeconómicos ya están proponiendo como piso necesario para la estabilidad monetaria. Con una revaluación a $10.000, el Tesoro podría conjurar efectivamente 2,6 billones de dólares en nuevo capital sin emitir un solo bono. Esto no es imprimir dinero en el sentido tradicional. Es el reconocimiento nuevamente del valor de un activo existente. La secuencia mecánica de este reinicio es lo que mantiene despiertos a los banqueros centrales por la noche. Primero, el Tesoro recompraría los certificados de oro existentes por 11.000 millones que actualmente están en manos de la Reserva Federal. Luego, usando la autoridad ejecutiva del presidente, revaluarían el oro al nuevo precio y emitirían un nuevo certificado a la Fed a cambio de 2,6 billones de dólares en créditos digitales. Esta inyección masiva de capital permitiría al Tesoro cancelar instantáneamente una parte significativa de la deuda del gobierno que actualmente está en el balance de la Fed, eliminando efectivamente billones de deuda soberana con unas pocas pulsaciones de teclado. Es la carta definitiva para salir de la cárcel. Al realizar este milagro de capital, el gobierno podría reducir instantáneamente su relación deuda-PIB, proporcionando un respiro temporal, pero vital, de la trampa de intereses que actualmente consume 1,1 billones del presupuesto federal. El conflicto, sin embargo, está en el después. Un movimiento así señalaría al mundo que la plena fe y crédito de Estados Unidos ahora necesita una muleta dorada para sobrevivir. A medida que se acerca la transición, el debate ya no es si estas matemáticas funcionan, sino si el nuevo presidente de la Fed tiene el estómago para admitir que el viejo sistema murió hace años y que solo un milagro puede reiniciar el corazón. La cuenta regresiva hacia el reinicio del 15 de mayo no ocurre en el vacío. Está siendo anunciada por una serie de señales geopolíticas que sugieren que el resto del mundo ya ha leído lo que está escrito en la pared. Al entrar en la primera semana de 2026, el mapa financiero global está siendo redibujado por una migración masiva de metal. Durante décadas, Estados Unidos sirvió como la bóveda confiable del mundo, pero esa confianza se está evaporando en tiempo real. En 2025, una encuesta histórica reveló que el 59% de los bancos centrales ahora mantienen sus reservas de oro de forma doméstica, un salto enorme desde solo el 41% el año anterior. Esto no es solo un cambio logístico, es un voto de desconfianza en la custodia estadounidense. Mira a Alemania, poseedora de la segunda mayor reserva de oro del mundo. A pesar de la postura oficial de confianza del Bundesbank, la presión política de la CDU y de facciones populistas ha llegado al punto de ebullición. Alemania aún tiene aproximadamente 1.236 toneladas métricas de oro, cerca del 37% de su total, en las bóvedas de la Reserva Federal de Nueva York. El argumento es simple. Si Estados Unidos enfrenta una crisis de deuda impagable,
¿Cuánto tiempo pasará antes de que mire el oro extranjero como una fuente potencial de liquidez? Italia, con la tercera mayor reserva, enfrenta llamados internos similares para traer de vuelta a Roma sus 245.000 millones de dólares en lingotes. Este efecto dominó de deuda soberana es la señal de advertencia definitiva. Luego está Japón, una nación que actualmente lucha con una relación deuda-PIB de aproximadamente 230%, la más alta del mundo desarrollado. Durante años, Japón fue el comprador leal de bonos del Tesoro estadounidense. Pero a medida que el yen flaqueó durante 2025, Tokio comenzó un giro silencioso, con la deuda mundial alcanzando la asombrosa cifra de 111 billones de dólares. El refugio seguro del dólar se está comparando con la certeza física del oro. Cuando países como Polonia anuncian un ambicioso objetivo de asignación de oro del 30%, esencialmente se están cubriendo contra el mismo reinicio del que hablamos. Se están preparando para un mundo en el que el valor del dólar ya no estará determinado por la plena fe y crédito, sino por el peso del oro en la bóveda. Estos movimientos son los pasos silenciosos de una estrategia de salida global y todos conducen a la misma conclusión. El 15 de mayo, el nuevo presidente de la Fed no solo gestionará una transición local, responderá a un motín global contra un sistema puramente de papel. El aspecto más escalofriante del reinicio del 15 de mayo no es que pueda suceder, sino que la maquinaria legal para activarlo ha estado a plena vista durante casi un siglo, esperando a un líder lo suficientemente audaz como para presionar el botón. Mientras el público mira al Congreso en busca de respuestas, la verdad es que el presidente de Estados Unidos posee lo que la Corte Suprema ha denominado poder plenario sobre la moneda, una autoridad soberana que evita el estancamiento legislativo tradicional. Esta es la opción nuclear de la orden ejecutiva. Su linaje se remonta a la Ley de Comercio con el enemigo de 1917, que luego fue utilizada en tiempos de paz por la Ley Bancaria de Emergencia de 1933. Estas leyes no solo dieron al presidente el poder de regular bancos, le dieron el poder de confiscar, revaluar y redistribuir el fundamento mismo del dólar. A medida que nos acercamos a la transición, la atención se centra en cómo el secretario Scott Bessent y el nuevo presidente de la Fed podrían usar estas autoridades de romper el vidrio. Bajo la sección 5 y 117 del título 31 del Código de Estados Unidos, el secretario del Tesoro tiene la autoridad permanente para emitir certificados de oro a la Reserva Federal. Este es el apretón de manos técnico que permite una revaluación. Si el presidente declara una emergencia económica nacional, citando la deuda impagable de 39 billones de dólares y la amenaza a la seguridad nacional que representan los pagos de intereses, puede modificar unilateralmente el precio legal del oro anulando la Ley de Modificación del Valor Par de 1973. La administración podría efectivamente desmonetizar la antigua tasa de 422 dólares y remonetizar a 10.000 dólares o más de la noche a la mañana. Esto no es una teoría, es una vía legal documentada que ha sobrevivido a múltiples impugnaciones ante la Corte Suprema. En los casos de las cláusulas de oro de 1935, la Corte dictaminó 5-4 que el gobierno tiene derecho a anular contratos privados y públicos para proteger la integridad de la oferta monetaria. Esto significa que tu protección de activos o tus ahorros para la jubilación están, en última instancia, sujetos a la necesidad de supervivencia del Estado. El conflicto hoy es que ya no estamos en un período de sí, sino de cuándo.
La orden ejecutiva ya está redactada en la mente de los estrategas. Es una guillotina financiera suspendida por un hilo. A medida que se acerca el 15 de mayo, la pregunta es si el nuevo presidente de la Fed será quien libere la cuchilla, reiniciando el valor del dólar para salvar al sistema de su propio peso, mientras el mundo observa en un estado de animación suspendida. A medida que el reloj se acerca a la medianoche del 15 de mayo de 2026, la secuencia final de eventos ya está siendo coreografiada detrás de las cortinas de terciopelo del tesoro. Esto ya no es un debate académico. Es un despliegue táctico de la única arma que queda en el arsenal de una nación, que se ahoga en 39 billones de dólares de obligaciones. La transición de poder en la Reserva Federal es la señal de partida. Una vez que el nuevo presidente preste juramento, el protocolo comienza con un anuncio coordinado, un especial de domingo por la noche diseñado para golpear a los mercados antes de que abra Tokio. Citarán las circunstancias extraordinarias de la relación intereses-deuda y la necesidad de un realineamiento monetario global para asegurar la estabilidad a largo plazo. En un solo fin de semana, el ficticio precio legal de $42,22 será borrado, reemplazado por una nueva realidad que hará que el valor de cada cuenta bancaria, hipoteca y pensión entre en una espiral de revaluación. Este es el momento de la gran separación. De un lado estarán quienes confiaron en las promesas de papel de un sistema que explícitamente les dijo que era insostenible en la página 12 de sus propios informes financieros. Del otro estarán los pocos que vieron las señales. La repatriación del oro por Alemania, la auditoría secreta de Fort Knox y la inevitabilidad matemática del milagro de capital de 2,6 billones de dólares. Estás de pie justo en el borde de esta división. Las decisiones que se tomen en los próximos 129 días resonarán durante los próximos 50 años, determinando quién emerge del reinicio con su poder adquisitivo intacto y quién se queda sosteniendo los recibos de una era pasada. Debemos ser absolutamente claros. Esta exploración es solo para fines históricos y educativos. Esto no es asesoramiento financiero y debes consultar con asesores profesionales antes de tomar cualquier decisión sobre tu patrimonio personal. Estamos describiendo los mecanismos del poder, no prediciendo los movimientos de los mercados. El silencio de los medios tradicionales sobre la fecha límite del 15 de mayo es quizás la señal más fuerte de todas. Mientras se enfocan en el teatro de la política, los cimientos de tu mundo están siendo movidos subrepticiamente. Algunos llamarán a esto una conspiración. Otros lo llamarán una necesidad. Pero las matemáticas simplemente lo llaman el final. ¿Estamos presenciando la salvación del dólar o su traición definitiva? La cuestión de qué sucede cuando lo impagable finalmente exige ser pagado ya no es hipotética. Tienes los datos, tienes las fechas y tienes el plano. La lógica ahora está en tus manos. Si realmente entiendes el peso de una bomba de deuda de 39 billones de dólares y la historia del reinicio de 1934, entonces el significado del 15 de mayo debería estar resonando en tu mente ahora mismo. Algunos verán esto y elegirán ignorarlo. Otros se darán cuenta de que el silencio ha terminado. Dónde te sitúes en esa división es una elección que solo tú puedes justificar. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.